vamos a contar una linda historia. La historia de Gregor MacGregor, rey de Poitiers. Ustedes dirán, nunca oí hablar de Gregor MacGregor y mucho menos de Poitiers. MacGregor era un escocés que había nacido en 1786 en Edimburgo, donde nacen casi todos los escoceses. Podríamos decir que su vida tiene dos partes. Una, como luchador por la independencia junto a Bolívar, pero esa parte la resumiremos al máximo para poder contarles el otro asunto. Gregor pertenecía a un clan que descendía de Rob Roy MacGregor, justamente, un héroe popular de los escoceses que vivió allá entre los siglos XVII y XVIII. O sea que ya venía con un nombre ilustre. Cuando tenía 16 años, nuestro Gregor MacGregor se alistó en el ejército e hizo carrera. A los 18 se casó con María Bawater, una dama de gran fortuna, pero el matrimonio no prosperó porque ella se murió poco después, así que es difícil que prospere un matrimonio en esas condiciones. MacGregor vendió las propiedades de su herencia y se fue a Caracas, capital de la recién nacida República de Venezuela. Dicen que además de ambiciones militares, tenía veleidades de naturalista. El 26 de marzo de 1812, un terremoto tremendo en Caracas, y MacGregor se dedicó a auxiliar a los heridos. Poco después lo asignaron a un contingente de caballería, nada menos que bajo las órdenes de Francisco de Miranda, que había sido nombrado generalísimo de los ejércitos patriotas. Y MacGregor decidió prestar sus servicios a los revolucionarios venezolanos. En Venezuela, MacGregor encontró también al amor de su vida. Se casó en segundas nupcias con Josefa Aristeguieta y Lovera, una prima de Simón Bolívar. Aquí apretaremos la historia para decirles, entre lo más importante, que emprendió la conquista de la Florida española. MacGregor se lanzó sobre la pequeña isla de Amelia, ahí en la costa de Florida, casi al límite con Georgia, en el verano de 1817 y derrotó sin problemas al destacamento español. Llegó incluso a imprimir moneda propia e izó la bandera venezolana. Y fíjense qué osadía, con el título de Brigadier General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y Venezuela y General en Jefe de los ejércitos de las dos Floridas, proclamó la República de Florida, que duró 6 meses. MacGregor tuvo que rajar porque a James Monroe, el presidente de los Estados Unidos, no le gustó mucho la idea de que aquel lugar lo ocuparan ejércitos de Bolívar. Monroe, el creador de la doctrina Monroe, que dice América para los americanos del norte, fue contradicho por nuestro Luis María Drago, cuya doctrina era América para el mundo, lo cual no nos ayudó mucho que digamos tampoco. MacGregor, antes de que lo reventaran, dejó la isla de Amelia allá en septiembre de 1817 en manos de un corsario francés, Louis Ory, que la declaró parte de México. Ory duró un mes más. Ahí apareció Andrew Jackson, era un general americano, después fue presidente. Al mando de tropas provenientes de Galveston, tomó toda la isla y expulsó a la fuerza revolucionaria. Ahora bien, expedicionaria sería mejor. Ahora bien, en 1818 MacGregor regresó a Europa, pero antes, y aquí viene lo que yo les quería contar, consiguió que el rey de la nación Mosquita, un territorio allá entre Nicaragua y Honduras, que estaba bajo la influencia de la corona británica, digo, que el tipo ese le firmara un dudoso papel, donde le entregaba 8 millones de acres
de terreno. MacGregor tenía un plan. Volvió a Londres, se presentó como el cacique y príncipe del territorio de Poitiers, un país que no existía. MacGregor abrió unas oficinas en Dowgate Hill, en el corazón de Londres, concedió entrevistas a los diarios, armó banquetes. Según las explicaciones de MacGregor, Poitiers era tan fértil que podía producir 3 cosechas de maíz al año. Su agua era tan pura y refrescante que no había sed que no pudiera saciar. Y por si esto fuera poco, pepitas de oro cubrían el lecho de sus ríos. La fruta desbordaba los árboles y se destacaba la amabilidad de los indígenas, que además hablaban inglés. A los que necesitaban más argumento para convencerse, le recomendó un libro sobre las virtudes del lugar, escrito por un tal Thomas Stangeways, que en realidad era él mismo. Eran 350 páginas acerca de Poitiers. Hasta mandó a hacer grabados y diseñó billetes para su país, país de mentira, ¿no? Para mostrarles a los inversores la moneda local. MacGregor sedujo a William John Richardson, uno de los más destacados aristócratas londinenses. Lo nombró caballero de la Cruz Verde, que era la más alta distinción de Poitiers, y lo convirtió en su embajador en Gran Bretaña. Juntos planificaron la venta de tierras en parcelas. Richardson ofreció la solución para financiarse. Poitiers debía emitir bonos de deuda. ¿Dónde escuché eso? Tras las guerras napoleónicas, caído Napoleón, la City londinense había desbancado a Ámsterdam como centro financiero mundial. Era un imán para inversores, empresarios y gobiernos que querían prestar y también recibir préstamos. La deuda de Poitiers salió a la venta en octubre en paquete de 100, 200 y 500 libras, en bonos a 30 años, con un interés anual del 6%. MacGregor colocó 200.000 libras en deuda de un país falso. Los bonos de Poitiers llegaron a valer casi $2 millones, unos 3.600 millones de dólares de hoy. Muchos cayeron en el engaño. Y lo notable fue que el engaño no fue solo financiero. En septiembre de 1822 salió el primer barco hacia Poitiers. El 22 de enero de 1823 partió el segundo, un barco llamado Kennersley Packet. La bandera de Poitiers, blanca con una cruz verde, como se ha dicho, ondeó en su mástil principal. El príncipe MacGregor acompañó a los colonos un par de días, después se volvió en bote, para comprobar que navegaban en buenas condiciones. Permitió que niños y mujeres viajaran gratarola, un gesto de confianza que confirmaba a los colonos la bondad de este hombre. Viajaba un zapatero que decía que el príncipe lo había elegido para hacer sus botas. También iba preparado para hacer el calzado de Josefa, la mujer, la princesa de Poitiers. Viajaba un banquero contratado para liderar el Banco Central, un músico para dirigir la ópera. En sus baúles, los viajantes guardaban los títulos de la tierra que el príncipe Gregor MacGregor les había vendido, y también guardaban dólares de Poitiers que el mismo príncipe les había dado a cambio de libras esterlinas, para que cuando llegaran tuvieran moneda local para comprar lo que precisaran. Después de 2 meses de travesía, el Kinnersley Castle atracó en la laguna de Black River, que también conocían los colonos, los conocían por los grabados de la guía del libro. Apenas podían contener su impaciencia, pero como estaba anocheciendo, decidieron desembarcar al día siguiente. Lo hicieron sorprendidos porque nadie había acudido a recibirlos.
Y tampoco había rastros de Saint-Joseph, la capital con edificios de estilo europeo. Su desconcierto aumentó cuando descubrieron que los 70 colonos que los habían precedido en el primer barco acampaban en la playa, en carpas desvencijadas, pese a haber llegado algunos meses antes. No había puertos, ni desarrollos inmobiliarios, ni nada de nada. Poitiers era un terreno baldío. Pronto descubrieron que los dólares que llevaban en sus baúles no valían nada, que los certificados de la tierra en los que habían gastado sus ahorros eran papel mojado, y que Poitiers era un territorio infestado de mosquitos transmisores de la malaria y la fiebre amarilla, enfermedades que mataron a 180 de los colonos. El zapatero se mató de un pistoletazo él mismo. Mientras los colonos morían en aquel infierno, la prensa de Londres seguía hablando del éxito de MacGregor. Los aristócratas presumían de contar con la presencia del príncipe y cacique de Poitiers en sus fiestas. Los banqueros se peleaban por financiar su aventura colonial. En la primavera de 1823, escribe el historiador David Sinclair, Gregor MacGregor era una celebridad en Gran Bretaña. En la inexistente Poitiers, los que sobrevivieron, solo una tercera parte de los que habían viajado, fueron rescatados por un barco que pasaba por allí y los llevaron a Belice. El 8 de julio de 1824, la nueva República de Colombia declaró por decreto que no existía Poitiers, pero la influencia de MacGregor aún era grande para evitar un escándalo. Al contrario, logró vender más acciones en 1825 y 1826. MacGregor tuvo que huir, sin embargo, a Francia, pero ahí empezó a venderle ahora a los franceses. En cuestión de meses tenía un nuevo grupo de inversores y colonos dispuestos a partir, pero Francia era algo más estricta que Escocia a la hora de emitir pasaportes. Cuando el gobierno supo de aquella oleada de solicitudes para un país del que nada se sabía, creó una comisión especial para que investigara el caso. Y chau. MacGregor fue enviado a prisión. Estuvo preso 1 año bajo el cargo de falsas promesas. La sacó re barata, como suele ocurrir. Salió, regresó a Edimburgo, tuvo que huir de nuevo ante la ira de los compradores originales de los bonos de Poitiers. En 1838 se murió su esposa y él volvió a Venezuela. Presentó formalmente un memorial al gobierno solicitando su nacionalización y restauración de su antiguo rango militar, con Miranda. El Congreso de Venezuela lo incorporó al ejército con grado de general, le dio una carta de naturalización, etcétera, etcétera. Y él se dedicó a la cría del gusano de seda. Murió el 3 de diciembre de 1845 en la ciudad de Caracas. Fue sepultado con pompa y circunstancia en la Catedral de Caracas. La parte de Honduras actual que supuestamente se llamaba Poitiers permanece todavía sin desarrollar. No hay nada. Y cuando a un habitante de esas regiones le preguntan de dónde viene, el tipo contesta: soy un hombre de ningún lugar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos hoy sobre envenenadores, que es un nuevo catálogo. Aquí hemos hablado de muchos, de Mitrídates, que en realidad no era un envenenador, pero sí un experto en veneno. Sí. Él había descubierto cómo
evitar la acción de los venenos. Se había adiestrado, había preparado su cuerpo para hacerlo resistente a los venenos, tomando porciones pequeñas primero y más grandes después de veneno para quedar inmune, y así se adiestró durante años hasta que prácticamente no había ningún veneno que pudiera hacerle algo. Lo mataron con un almohadón, lo asfixiaron en el baño. Sí. Bien. También hablamos de Nerón, de Locusta, de Mesalina, la mujer de Claudio, ¿no? Agripina, en Francia de la Montespan, de la Voisin, y desde luego los Borgia. Bueno, hoy es todo nuevo. Para empezar, citemos a Ladislao de Nápoles. Y nuestra fuente es Montaigne, el barón de Montaigne, que en uno de sus ensayos cuenta lo que le pasó a este muchacho Ladislao. Ladislao fue rey de Nápoles, había nacido en el 1376. Parece que era bastante aficionado a las aventuras galantes. Muy bien. Allá por 1414, Ladislao tenía sitiada a la ciudad de Florencia. Le puso sitio a Florencia. En medio del cerco ofreció aflojar la asfixia de aquel asedio si le entregaban a una cierta joven de la ciudad, de la cual había oído hablar por su belleza impresionante. Cuenta Montaigne que la dama era la joven hija de un médico muy famoso. Y dice el barón de Montaigne, el médico adornó a su hija colocándole joyas que pudieran hacerla grata al nuevo amante, pero entre tantos prendedores puso en su ajuar un pañuelo exquisito en aroma y labor, del cual la doncella se supone que habría de servirse en las primeras aproximaciones del sitiador, ¿no? Y aclara Montaigne, nunca olvidan las damas este utensilio en circunstancias semejantes. Hoy en día el pañuelo ha caído completamente en desuso, como así también el sitio de las ciudades. Este pañuelo estaba envenenado conforme a las prescripciones del arte médico. De tal manera que al frotarlo, cuidado con lo que voy a decir, con las carnes emocionadas del niato, Señor. les comunicaba su tóxico. El tipo se acercaba, la mina sacaba el pañuelo, medio que se lo pasaba por algún lado, y el tipo se envenenaba. Y eso fue lo que sucedió. Ladislao amó a la muchacha y recibió las caricias fatales de aquel pañuelo, y bueno, se intoxicó de tal forma que murió. Hasta ahí la historia. Primera historia. Muy bien. Ladislao murió con el pañuelo. Muy buena. Segunda historia. En Sicilia vivió una señora llamada Teofanía d'Adamo, conocida como la Tofana, e inició una estirpe de envenenadoras. Ahí toda la familia, eso está bien, ¿no? Y sí, como los eso. Borgia, toda una familia que sigue una Delicado. tradición de envenenadores. Se especializaban estos tipos en atender las demandas domésticas de esposas maltratadas por su marido. Venía una tipo, che, mi marido me tiene podrida, bueno, hágamelo sonar. Dice, había otras sociedades, ¿no? Estaba una italiana llamada La Scala que tenía 150 clientes. 150 jóvenes esposas decididas a acabar con sus maridos. Está bien, después las va perdiendo las clientas una vez que Todas, consumado. la sociedad de la Tofana y de la Scala y otras, utilizaban un agua a la que llamaban justamente agua tofana, que era un líquido transparente, insípido e inodoro. Bueno, agua. Sí. Pero estaba compuesto de tal manera que con unas pocas gotas administradas durante un breve tiempo te reventaba. Se administraba con la comida, pero la propia Tofana aconsejaba a sus clientas que mejor se la aplicaran ellas mismas en el rostro, en el cuello y en el busto, y que al darle besos
en esas regiones Claro, los maridos se envenenaban y se morían como escuerzos. Era muy eficaz porque primero mataba rápidamente, no tenías que andar esperando años, y después no dejaba rastros, y a veces incluso aceleraba los efectos de alguna enfermedad que el marido ya tenía de antes. Claro, y parecía que moría de eso. Claro, parecía que moría de eso y no, era el agua tofana. Muy bien, así se movieron exitosamente estos envenenadores durante años, hasta que la tofana cayó por lo siguiente. En cierta ocasión, una mujer de Palermo quiso envenenar al marido, ¿para qué? Para escaparse con su amante. Y bueno, la tofana le dio el agua mortal y ella la mezcló con la ensalada. Dice, se la voy a encajar con la ensalada a este desgraciado. ¿Qué pasó? Se equivocó de plato. Clásico. Sí. Clásico del envenenador. Se equivocó de plato y... Comió ella. por los nervios. Sí. Imagínense, una está por envenenar al marido, está nerviosa. Está nerviosa, sí. Qué sé yo, y dice, ay, toma tu plato de ensalada. No, este es mío. Se morfó la ensalada fulera y quedó seca y nomás, ¿no? Pero peor, no quedó seca y nomás. Empezó a sentir los síntomas. Claro. Y Tuvo que decir. Se dio cuenta Claro. de que... Y le agarró la desesperación y escupió todo, no todo el veneno. Escupió todo lo que sabía. Claro. Salió corriendo, fue a buscar un médico, a la cana, qué sé yo, dijo, mire, la tofana me vendió esta agua para envenenar a mi marido y yo me la... bla, 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 todos en cana. La vieja tofana fue detenida y condenada a muerte. Y la sentencia esta vez se cumplió el 12 de julio de 1633 en la Piazza Marina en Palermo. Las autoridades no sabían que la hija de Tofana, Giulia, conocía el secreto de esta poción y siguió trabajando ella en el negocio. Mirá vos. Y después pasó a otros lugares ese veneno. Se llama también en Nápoli, le pusieron el acqua di Napoli, y en Bari, acqua di San Nicola di Bari. Bueno, perseguida por los rumores, empezaron los rumores. Sí, Me sí. parece que esta es la hija que labura. Esta chica Giulia se escapó a Roma, pero siguió envenenando en Roma, aprovechando que nadie la conocía. Claro. Sí, sí. Bueno, Aqua de Roma se Aqua de llamaría ahí. Roma. Me imagino. Y también la hija de Giulia, o sea, la nieta de Tofana, Girolama, también aprendió el negocio familiar, ¿no? Bueno, después de casi 20 años fueron descubiertas otra vez. Parece que una de sus clientas estaba a punto de servir un plato de sopa envenenado a su esposo. ¿Y qué le pasó? Se arrepintió. Se arrepintió. Digo, ¿cómo es? Hay que estar seguro para y eso. confesó todo. No, dice, no lo tomes, Nicola. No tomes. Giancarlo, no tomes esto. Lo envenené. ¿Cómo me lo envenenaste? ¿Cómo ha successo questo? Bueno. Llamó a la cana, el Tano. Llamó la cana, pero si no había nada. ¿Cómo? No, el Se me estaba intento. por envenenar. Bueno, pero no se consumó. ¿Cómo no voy a llamar a la policía? A la Canevieri. Bien, el asunto fue expuesto ante las autoridades papales y las tofanas rajaron, se refugiaron en una iglesia, pero las encontraron. Giulia fue torturada hasta confesar la magnitud de su crimen y reconoció haber provocado la muerte de 600 hombres solo en Roma. Había laburado. Pero los otros ya ni los contó. Entre 1633 y 1651. En julio de 1659, Giulia Tofana fue ejecutada junto a su hija, Girolama, Y se aseguraron ahora. y 4 de sus ayudantes. Y por las dudas. 4 de los que le ayudaban a preparar la Y sopa. ya sabía todo Claro, la ya que fórmula. estamos. Y bueno, algunos fueron tapiados en las mazmorras del Palazzo Pucci. O sea que no es que los ahorcaron ni nada. Le levantaron una pared. En una pared como el tonel de Amontillado. Sí, como el cuento de Edgar Allan Poe. Eso es todo lo que quería. Sí. Bueno, la verdad es que
hay que cuidarse muchísimo Sí, bueno. Lo que tomamos. de los venenos. Le hemos contado esto al discotecario que estaba justamente comiendo una empanada Sí. que acababa de comprar en el bar de acá al lado. Sí. Cuidado. Estaba a punto de darle un tarascón. Le cuento esto y el tipo tiró la empanada. No, señor. Lejos de sí y con los ojos desorbitados, llamó a la Sí. policía. Había otro que no le contaron nada, pero también tiró la empanada, que estaba en otra mesa. Sí, bien. No se puede vivir con el temor No. de que tu novia No, no se o esposa te envenenen. No, claro. Diálogo de una situación teatral. Señor, yo si fuera su esposa, le envenenaría la sopa. Señora, yo si fuera su esposo, me la tomaría. Bien, como quiera que sea, el discotecario me proporcionó esta linda samba ¿Habla de eso? que canta don Eduardo Falú. Mire, Ah, muy interesante. qué bien tocaba la guitarra. Sí. Eduardo Falú, ¿eh? Se llama Tragos de Sombra, evidentemente aludiendo a estos envenenamientos de Ladislao, rey de Nápoles, No sé, sí. Sí, y habla de eso. los 600 que cayeron en las garras de la Tofana. Trago de Sombra canta don Eduardo Falú. Adelante. El camino del sol. Milagros que han consistido en desviar al sol de su camino. Hay en los mitos, las creencias de los pueblos antiguos, algunas historias acerca de contravenciones en el desplazamiento del sol. Algunas veces los dioses pudieron determinar el desplazamiento del sol a su gusto. Y hoy vamos a ver algunos de esos casos. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo había nombrado sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Parece que Josué era un guerrero muy valiente, ¿no? Y había hecho alianza con los habitantes de Gabaón y junto con ellos se proponía Josué luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén. Desde luego este rey se oponía, Adonisedec, a la llegada de los que venían de Egipto, ¿no? Parece que Adonisedec se asustó de Josué y como Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué, Adonisedec, junto a los amorreos, decidieron destruir Gabaón y la atacaron. Josué entonces decidió ayudar a los de Gabaón y lo hizo de una manera milagrosa. Primeramente rogó para que un granizo terrible cayera con toda exactitud sobre los amorreos que atacaban Gabaón. Efectivamente, cayó un granizo con una puntería tal que los amorreos comenzaron a dispersarse. Pero ya estaba llegando la noche, o se calculaba que la noche iba a llegar más tarde o más temprano, y estos amorreos iban a aprovechar la oscuridad para huir. Entonces Josué, mediante nuevas y oportunas plegarias, consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón. Y el sol quedó quieto un día entero en la posición de la mitad de la tarde. Y así los amorreos no pudieron huir, y los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrarlos y matarlos. A estos amorreos que desde luego ya venían un poco perturbados por la espesa lluvia de piedras que les había caído antes desde el cielo. Cuenta Voltaire que en Israel se produjo 2 veces la manipulación del sol. La otra es la que sigue. Textos rabínicos, y también el Antiguo Testamento, más precisamente el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías temía, o mejor dicho, tenía, pero ya que dije temía, temía mucho a la muerte. Y entonces resolvió consultar al respecto a su profeta, que era Isaías nada menos. Isaías ante la consulta le dijo: harías bien en poner en orden tus asuntos, porque morirás y no volverás a vivir. Ezequías lloró tanto
que ese llanto conmovió a Dios mismo. Y Yahvé hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara un cambio de planes. Ezequías viviría 15 años más. El rey se alegró, pero casi podríamos decir que dudó, y le preguntó al profeta si podía enviarle una señal para saber que tal cosa verdaderamente sucedería. Isaías, en permanente contacto con la divinidad, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta: ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Y Ezequías le contestó que eso era fácil, que mucho mejor sería la señal opuesta, es decir, que el sol retrocediera. Y entonces el profeta hizo sus correspondientes invocaciones, y aquel sol de la tarde volvió al centro del cielo. Y Ezequías tuvo la certeza de que viviría por lo menos 15 años más. Es decir, en este caso el retroceso del sol tuvo por objeto no una victoria militar, sino la certificación de un milagro con otro. Qué curioso, porque el milagro certificante es mucho más milagroso que el milagro inicial, porque vivir 15 años más cualquiera lo vive, llegado el caso. No nos vamos a caer de espaldas porque un tipo viva 15 años más. Pero en cambio sí, al ver retroceder al sol y pensar que ese segundo milagro solo tuvo por objeto dar una señal para el primero. Fue un aviso para decirle al rey Ezequías que iba a vivir 15 años más. Eludiremos contar, ya que los mitos griegos lo han hecho muchas veces por nuestro intermedio, la historia de Zeus junto a Alcmena, ya lo hemos contado mucho. Recordaremos que para poder disfrutar de una larga jornada amorosa junto a Alcmena, Zeus dio orden de que el sol no saliera por 3 días completos. Bueno, que los griegos consideraban, como toda la antigüedad clásica, que era pecaminoso unirse sexualmente a la luz del día o de una lámpara. Entonces, para no contar este caso de Zeus, contaremos otra historia. Helio, el sol, como saben ustedes, recorre el cielo montado en un carro que arrastran unos corceles velocísimos. Tienen sus nombres. Al anochecer, después del viaje, ese carro llega al océano y ahí se bañan los fatigados caballos. Incluso los griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos nuevos a Helio, y hacían que ese regalo se hundiera en el mar para que Helio pudiera tomarlo al terminar su viaje, porque creían que después de un año entero de atravesar el firmamento, los antiguos caballos ya estarían estropeados y por ningún motivo Helio debía retrasar su salida. Helio pasó después a tener un carácter secundario en los mitos. Desde la época homérica aparece más bien como un servidor de los dioses, como una especie de ministro recluido a alumbrar nada más. Quiero decir que Helio no podía ya finalmente apagar su luz sin un pedido expreso de los dioses principales. Ahora veremos este episodio de manipulación del sol, que es bastante menos conocido que el de Zeus con Alcmena, ¿no? Atreo y Tiestes eran hermanos y no se llevaban bien, como casi todos los hermanos de los mitos. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía el vellón de oro. Calculen la sorpresa de Atreo. Atreo habrá dicho: este carnero, mejor dicho, este cordero, tiene un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis, el producto más bello de su ganado, Atreo se hizo notario y escondió el vellón de oro. Pero la mujer de Atreo, que además era amante de Tiestes, el hermano, le afanó el vellón y se lo dio a su cuñado y amante. ¿Se entiende? Atreo escondió un vellón que había prometido a la diosa, o que tenía obligación de entregar a la diosa. La mujer de Atreo, que andaba con el hermano, le afanó el vellón y se lo dio al hermano llamado Tiestes. Por esos días había en Micenas una disputa para saber cuál de los dos hermanos debía gobernar el lugar. Había que hacer méritos. Tiestes propuso que fuese elegido rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Y Atreo, que no sabía que su mujer le había afanado el vellón que él tenía, dijo: a mi juego me llamaron, acepto. Dijo, habrá pensado, ahora voy a buscar el vellón de oro y ante la sorpresa general me proclamo rey de Micenas.
Bueno, antes de que Atreo pudiera ni siquiera ir a buscarlo, tal vez para ahorrarnos la parte del cuento que consiste en relatar cómo Atreo no lo encontraba y preguntaba ¿dónde estará este vellón? Y renegaba diciendo en esta casa se pierde todo, no se encuentra nada. Bueno, Dios. Para evitar todo esto que hubiera hecho decaer este mito en una historia cotidiana de oficina, Tiestes peló el vellón de oro que lo tenía ahí nomás y dijo, aquí está. Y fue proclamado rey en menos que un gallo canta. Pero Zeus intervino. Dijo que había habido trampa y que era conveniente designar al rey mediante otro prodigio. Dijo, vamos a hacer esto. Si el sol sigue su camino habitual, en este caso Tiestes, era el que había afanado el vellón, continuará en posesión del trono. Ahora, si el sol retrocede, el rey será Atreo. Y Tiestes dijo, acepto. En realidad pensó, ¿no? Sí, me están bombeando. Claro, no creo que el sol venga a retroceder, francamente no lo creo, dijo Tiestes, que era un hombre escéptico, pero un momento después de esta aceptación, el sol retrocedió y se puso por el este. Y Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó definitivamente en la ciudad. Esto es lo que se llama la voluntad popular. Es decir, el pueblo de Micenas no fue consultado jamás. Hay otra versión. En esta elección se hizo del modo siguiente. Parece que cuando Atreo se enteró de que su hermano andaba con su esposa, concibió para vengarse un plan horrible. Hizo que Tiestes se devorara a sus propios hijos. Para lograrlo, primero mató a los niños que Tiestes había tenido con una concubina, dice esta historia, para explicar de dónde habían salido aquellos chicos. Atreo preparó después un guiso y se lo sirvió a su hermano. Pero Tiestes supo lo que se le había servido y huyó de Micenas para volver luego y vengarse. Y Helio, el sol, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera y el día, por lo tanto, quedó sin luz. Esta segunda vendría a ser la explicación científica. O sea que la otra es leyenda y esta es la explicación verdadera. ¿Usted cree en esta última? No. Yo creo en las dos. No, ninguna. Creo que las dos fueron ciertas. Otra historia proviene de los mitos del Japón. Y si bien no hay un cambio del camino del sol, a lo mejor sí. En algunas regiones de la China, por ejemplo en Japón, se creía que una divinidad llamada Chi-E había engendrado 10 hijos, que eran 10 soles. Conforme a las disposiciones del soberano del mundo, los hermanos se turnaban en la importante tarea de iluminar a los hombres, como así también favorecer el crecimiento de las plantas y establecer la duración de las jornadas. Los soles descansaban en la región de Tangú, junto a un estanque que marcaba el punto más oriental del universo. Los hermanos acostumbraban a bañarse en aquellas aguas que por esa razón se mantenían siempre calientes. Junto al estanque se alzaba el árbol llamado Fusang, que según se calcula tenía una altura de varios miles de metros y cuyo tronco solo podía ser abarcado con los brazos unidos de 1000 personas. Significa que el árbol tenía un diámetro de casi 5 cuadras. Cada hermano había elegido una rama para su descanso. Pero los soles se aburrieron de aquel régimen y de las largas esperas y pensaron entonces en salir todos juntos cada mañana y corretear por los cielos, formando grupos e inventando juegos y danzas. Así que un día los 10 hermanos abandonaron el estanque de Tangú y trastornaron las disposiciones del soberano del cielo. Y la tierra se calcinó. Imagínense. Ningún objeto pudo proyectar sombra. Los ríos se secaron, los campos se incendiaron y los hombres tuvieron que correr a refugiarse en el fondo de las cavernas. El emperador Yao era un hombre virtuoso que vivía humildemente en una cabaña rústica. Yao ordenó a los soles supernumerarios que abandonaran el cielo, pero su orden fue desoída. Entonces el soberano del cielo decidió intervenir. Convocó de inmediato a Hou-Ji, el héroe celestial, y le dijo las siguientes palabras. Los hijos de Sige han traicionado mi voluntad y hacen alarde de su poder en la altura. Toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas
y castígalos. Hou Ji descendió a la tierra y allí pudo apreciar las calamidades producidas por los 10 hermanos y el sufrimiento del pueblo. Lleno de furor, Hou Ji le lanzó una flecha a uno de los soles. Hubo una gigantesca explosión y luego se vio caer una bola encendida. Los demás soles trataron de huir, pero Hou Ji los fue derribando uno a uno. Cuando preparaba su flecha para bajar al último, intervino el sabio emperador y le pidió que lo dejara, después de explicarle las ventajas de un sol único y previsible. El héroe guardó sus armas y se marchó a buscar otras aventuras. En algunas regiones de la China se niega la gesta de Hou Ji y se sostiene la cosmología original de 10 soles distintos y sucesivos. Es decir, siguen creyendo que los 10 hermanos son los 10 soles diferentes y que cada mañana uno de ellos aparece. También puede pensarse que cada sol es distinto, que todos los días amanece un astro recién nacido. Nada se repite, nadie regresará. Bien, ¿le han gustado estas historias de soles? Sí, señor. Bueno, está bien creer, está bien que el sol sea previsible, ¿no? ¿Me parece a usted? Sí, ¿no? por supuesto, sería muy difícil. Un sol sorpresivo. No. Sale a cualquier hora, se oculta cuando le da la gana, No. aparece por cualquier lado, amaga salir por el este, nos sorprende por el oeste. Imagínense, qué terrible, ¿no? El cataclismo social. Imagínense si todos descreyéramos de la hora oficial. Nadie acudiría a las citas a tiempo. Agricultura. Por todo eso el sol ya no retrocede. Para evitar todo eso. Para evitar todo esto, ¿no? Así que la conducta del sol es actualmente aburrida. No siempre lo previsible es ¿No? aburrido. A mí me gustaría que el sol retrocediera, que los tiempos retrocedieran, o no sé. Estoy pensando, me gustaría eso y tal vez no. Tal vez no. Los ángeles no retroceden, dice una especie de leyenda, y solamente pueden ir hacia adelante. Me gustó esa, que el ángel no tiene retroceso, no puede volar para atrás, como después de todo sucede con todos los pájaros, con la excepción del colibrí. Exacto, sí. De manera que el ángel siempre va para adelante. Pero también quiere decir que el ángel no vuelve. Me parece a mí que es el significado verdadero de esa leyenda, de esa creencia. Un ángel que se va, no vuelve. Me gustó eso también. Y querer que un ángel retorne es como querer que el tiempo retroceda. No se puede. Te visitó un ángel, no vuelve más. Por eso nos duele tanto cuando de nuestra vida se van algunos ángeles, porque sabemos que no han de volver. El ángel uno ve cómo se va. Es curioso porque el ángel no tiene espaldas, pero uno en todo caso ve las alas, ve cómo se achica el ángel y se pierde un punto en el cielo, y uno dice, bueno, se ha ido el ángel. Pedirle a un ángel que vuelva es perfectamente inútil. Digo, les comunico esto para evitar esta gente, che, dale que te cuesta. El sol no retrocede, los ángeles tampoco, los que se van no vuelven, nadie regresa, y esto es necesario. Sí. Y fatal. Fatal y absolutamente triste. ¿Con qué? Me puso triste. Sí, claro. Esa era mi intención, ponerlo un poco triste, ya que como yo lo estoy, me siento envidioso de la alegría ajena. Bueno, hoy hablábamos con Gastón Paul de los pecados capitales. El peor es la envidia. Eso fue lo único que se dijo. Para pecado capital malo, la envidia, dijo Gastón Paul, y se fue. ¿A quién quiere dedicar estas charlas solares? Bueno, al autor de Trago de Sombra, que decía, pide al viento firmeza y al tiempo que vuelva atrás. Que vuelva atrás, sí, digo, está bien, ¿no? ¿Cómo no me gustan a mí esas canciones? Usted lo sabe, ¿no? Pídeme las canciones que se tocan de esta manera. Pide X, pide Y y pide Z, pero no me pidas A. Sí. Siendo A, que te deje de amar. Sí. Y X, Y Z, cosas imposibles. Cosas imposibles, claro. Pero bueno, digo, en definitiva estas cosas son fruto de la angustia ante la muerte, todas estas cuestiones de querer controlar o detener el tiempo. Sí, claro.
Sabiendo que esto es imposible, decía un poeta francés, cuyo nombre he olvidado, pero a quien le dedico esto, que en realidad deberíamos morir en el momento en el que estamos siendo felices. Decía, ya que no se puede detener el tiempo, él quería detener la vida en el momento de la felicidad, ¿no? Sí, bueno, pero eso es el Fausto también. Pero el Fausto no decía morir. El Fausto decía quedarse en ese momento. Esa era la trampa, ¿no? Claro. Un momento tal que uno no quisiera irse de él. Bueno, déjeme dedicarle a Moisés, que también ha sufrido un poco, digo, algo de que puede ver tan de cerca lo que uno ha deseado, pero no puede tenerlo. Claro, finalmente tuvo que ir Josué. Es terrible. Claro, al amigo Ezequías, que lloraba ante la muerte como lo hacemos nosotros, y a los morochos del África, que son hijos también, son producto de una desviación solar. Creo que era Faetón, el hijo de Helio, que se puso a jorobar con el carro. Sí. Claro, fue para abajo. Morocho nos hizo más morocho porque pasó por pasó demasiado cerca de la tierra. Y ahí, antes eran todos rubios. Ajá. Sí. Un poco racista, le digo el mito ahí. Un poco demasiado. Sí, un poco demasiado. Pero bueno, acá estamos los morochos agradecidos. Muy bien. Muy bien, Alejandro. ¿Con qué canción quiere usted ilustrar? Vamos a escuchar el himno al sol de Rimsky-Korsakov. El himno al sol es una venturosa consecuencia de una ópera un poco rara, ¿no? El Gallo de Oro. El Gallo de Oro es la historia de un rey a quien le regalan un gallo que iba a cantar en caso de peligro. Kikiriki, cada vez que hay peligro, medio raro. Pero ahí está este canto, coro al sol o himno al sol, extraordinario, de Rimsky-Korsakov. Y tenemos ahora una versión para piano y violín arreglada por Kreisler, por justamente Fritz Kreisler y el pianista Rupp. El viernes estaremos en Berazategui, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, ubicado en las calles 148 y 18. Esperamos ver... ¿Y dónde dan las entradas? Ahí. Ya le digo, Alejandro, las entradas se están dando en el Centro Cultural Rigoló, que era la calle 15, número 5675. Y en el Complejo Cultural Municipal El Patio, 149, entre 15 y 15A. De 9 a 18 horas se dan las entradas, todavía quedan entradas, así que vayan amigos y esperemos ver mucha gente querida. El que no vaya a Berazategui bien puede venir aquí a las 8:30 el viernes, actuará el grupo vocal Cabernet. Adelante. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, si le parece. Sí, por favor. Dice Dolina, Manuel lo envía, hace poco dijo algo que me ha resultado interesante a pesar de no haberlo comprendido. Y por eso seguramente. Dijo que durante algún tiempo creyó que manteniendo una postura de estudiante no envejecería y que no estaba equivocado. ¿Dijo esto? ¿Quiere explicarlo un poquito? Sí, no, pero sí necesita explicación, ¿no? Sí, pero es muy evidente. Mantener una postura de estudiante consiste en estudiar. Y estudiar, continuar aprendiendo en territorios donde muchos ya han abandonado toda curiosidad y toda indagación para mirar la tele, rejuvenece. Es bueno para la salud, pero también es bueno para el espíritu y más que nada es bueno para el placer. La principal recompensa del que permanece en esfuerzo permanente, estudio permanente, en trabajo permanente y en aventura permanente, es que se obtienen placeres más refinados y más intensos. El que renuncia a la complejidad tiene también placeres menos complejos, placeres unicelulares, placeres de paramesio. Placeres de juguetería, diría. Placeres de juguetería está bien, pero placeres simples, que no son los mejores. El refinamiento es un precio. Yo no digo que yo lo sea, digo simplemente lo intento. La actitud estudiantil es estudiar, no hacerse el estudiante y usar ropas estudiantiles, sino simplemente estudiar. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Estudia. Bueno, esa es la pose de estudiante, que sí rejuvenece. Desde luego rejuvenece porque el ejercicio diario de la mente y del espíritu indagatorio, no ciertamente rejuvenecen, sino que son la juventud. Y eso ayuda antes que nada a disfrutar. Y es de una gran ayuda en el placer.
Eso tendrían que decírselo a los chicos cuando les inventan cuentos para que estudien. Estudiá que el día de mañana, estudiá que el día de mañana te vas a levantar mejores minas que el tonto. Seguro. Bueno. No es un mal motivo, absolutamente verdadero. Si me lo hubieran dicho así, por eso yo hago fuerza, pero con nulo éxito. Negro.